Echa un vistazo a los concesionarios este año. Filas de motos que antes se agotaban, ahora están con las etiquetas de precio recortadas. Y polvo en los guardabarros. Desde las Cruisers, Harley, hasta las Superbikes Ducati. El 2024 se convirtió en un año inesperado. El aumento de precios, la baja demanda y los altos tipos de interés afectaron duramente al mercado, y los motociclistas lo están pagando. Algunas de las máquinas más respetadas en la carretera perdieron casi un tercio de su valor en tan solo 12 meses. Así que esta noche hacemos un recuento de las 12 motos que más se desplomaron en valor entre el 2024 y el 2025, y lo que realmente significa su caída. Número 12. Harley Davidson Sportster S. Cada generación de motociclistas recuerda la primera vez que oyeron el rugido de una Sportster al salir de un semáforo. Durante décadas, fue el símbolo de independencia de Harley, ligera, robusta y reducida a lo esencial. Pero en 2024, ese legado dio un giro radical. La fábrica la reconstruyó desde el chasis, buscando un rendimiento que pudiera rivalizar con las importaciones modernas. La motocicleta que salió parecía agresiva y rápida, pero faltaba algo familiar. En teoría, estas especificaciones la convierten en una de las máquinas más avanzadas de Harley. Sin embargo, en la carretera dividió a los pilotos. La respuesta del acelerador es nítida, el par motor inmediato, pero muchos dijeron que se siente más mecánica que emocional. Para quienes se criaron con hierro carburado, el nuevo diseño cambia el latido de la tradición por el zumbido de la tecnología. Las pantallas brillan intensamente, pero la conexión entre el hombre y la máquina se siente más tenue. Los anuncios de segunda mano de 2025 lo demuestran claramente. Motos que costaban $15,000 nuevas ahora rondan los $10,500, perdiendo casi un tercio de su valor en un solo año. Algunos lo llaman el precio del progreso, otros lo llaman el precio de olvidar lo que hizo especial a la Sportster. La moto produce 121 caballos de fuerza, a partir de un motor de 1,250 centímetros cúbicos, que entrega 93 libras-pie de torque. Utiliza un sistema de frenos Brembo, de doble disco delantero con un solo disco trasero, y una suspensión delantera de horquilla invertida, Showa, emparejada con un monoamortiguador piggyback en la parte trasera. El peso en húmedo es de 502 libras, con una altura del asiento de 27,9 pulgadas. El precio inicial fue de $15,499, colocándola entre las Cruisers de la vieja escuela y las Street Fighters modernas. Aún así, la lección aquí es más profunda que los dólares. La potencia por sí sola no puede reemplazar la identidad. La Sportster S muestra lo que sucede cuando una marca avanza más rápido de lo que sus leales pilotos están dispuestos a seguir. La siguiente motocicleta en esta lista tenía aún más potencia, pero aún se encontraba atrapada en la misma espiral descendente de pérdida de valor y desvanecimiento de la fe. Número 11. Ducati Panigale Kin 4. Entre las máquinas de alto rendimiento, pocos nombres tienen el mismo peso que la Panigale. Siempre ha sido sinónimo de precisión italiana, belleza mecánica y ese rugido feroz que podía sacudir el pulso de cualquier piloto. Sin embargo, en 2024, incluso esta Superbike se enfrentó a la cruda realidad de un mercado en constante cambio. Los pilotos admiraban su velocidad, pero dudaban de su precio. La misma ingeniería que la hacía impresionante en la pista la hacía difícil de poseer en la calle. Para los motociclistas que buscan la precisión, la Panigale sigue siendo arte sobre ruedas. Cada curva y contorno fue diseñado con fines aerodinámicos. Pero esas mismas líneas esconden una verdad que la mayoría de los veteranos ya conocen. La velocidad cuesta dinero y mantener una moto como esta cuesta aún más. Los cambios de aceite pueden superar los $1,000. El mantenimiento de los frenos es un gasto considerable y la puesta a punto especializada requiere un tiempo que pocos motociclistas quieren dedicar. Cuando la alegría de poseer una moto se desvanece ante la ansiedad del mantenimiento, su valor empieza a decaer rápidamente. La moto desarrolla 210 caballos de fuerza gracias a un motor de 1,103 centímetros cúbicos que produce 90,6 libras-pie de torque. Cuenta con un sistema de frenos Brembo de doble disco delantero y un solo disco trasero, apoyado por una horquilla presurizada Öhlins NPX 25/30 en la parte delantera y un monoamortiguador Öhlins TTX 36 en la parte trasera. El peso en vacío mide alrededor de 415 libras. La altura del asiento se encuentra en 32,5 pulgadas y su precio inicial fue de $24,995. Para el año 2025, los listados de reventa mostraban precios que bajaban cerca de $16,500, una caída de aproximadamente un tercio de su valor en solo 12 meses. Incluso para los motociclistas que respetan su ingeniería, ese tipo de caída duele.
La Panigale sigue siendo un arma en un circuito cerrado, pero en la vida cotidiana su belleza es tanto su bendición como su carga. La siguiente motocicleta en esta lista demuestra que ni siquiera la precisión alemana fue suficiente para escapar del mismo destino. Si esta avería te toca de cerca, dale a me gusta y deja un comentario. Cuéntanos qué caída de bicicleta te sorprendió más. Número 10. BMW R1250 GS. Cada pocas décadas, una motocicleta se gana una reputación que parece intocable. La R1250 GS dejó ese legado. Fiable, versátil y capaz de cruzar continentes sin problemas. Durante años, fue la opción predilecta de los motociclistas que buscaban comodidad sin sacrificar capacidad. Pero para el año 2024, incluso el gran icono de la aventura empezó a mostrar grietas en su armadura. Llegó una versión más nueva y ligera, y la otrora poderosa máquina de repente parecía cosa del pasado. Durante una década, los motociclistas apostaron por la GS por su equilibrio entre potencia y comodidad. Podías ir de las montañas rocosas a la costa sin sentirte abrumado. Pero cuando la nueva R1300 GS llegó a los concesionarios, con más potencia, menos peso y un chasis más estilizado, los compradores cambiaron de opinión de la noche a la mañana. De repente, la R1250 GS permaneció en los concesionarios durante más tiempo, y sus cifras de reventa cayeron más rápido de lo esperado. La moto produce 136 caballos de fuerza gracias a un motor de 1.254 centímetros cúbicos, con un par motor de 105 libras-pie. El sistema de frenado es de doble disco delantero con sistema antibloqueo, y la suspensión es electrónica semiactiva, con el diseño telelever delantero y paralever trasero de BMW. El peso en vacío es de 255 kilos. La altura del asiento es de 84,5 centímetros y el precio inicial era de $20.945. A mediados de 2002, los precios de segunda mano rondaban los $14.000, lo que significaba que había perdido casi un tercio de su valor en 12 meses. Incluso los propietarios más fieles admitieron que la tecnología del nuevo modelo hacía que el suyo se sintiera anticuado. La caída no se debió al fracaso, sino a que el progreso avanzaba más rápido que el orgullo. La R1250 GS sigue ofreciendo todo lo que prometía, pero el mercado ha avanzado. La siguiente motocicleta de esta lista demuestra que incluso una leyenda de las pistas puede perder terreno cuando la evolución supera la demanda. Número 9. Yamaha ISTF R1. La R1 se ha erigido durante mucho tiempo como la imagen representativa del dominio japonés de las superbikes. Llevó el ADN de la tecnología de MotoGP a la carretera y demostró que Yamaha podía combinar precisión y pasión. Los pilotos la respetaban por su equilibrio, velocidad pura sin la fragilidad de las máquinas de competición. Sin embargo, en 2024, el mundo de las superbikes cambió y la R1 empezó a mostrar su edad. Los nuevos rivales, con electrónica adaptativa y mejoras de confort, la hicieron sentir como una pura sangre atrapada en un establo cambiante. En teoría, esas cifras son sinónimo de rendimiento, pero en la práctica, el mercado empezó a inclinarse por la practicidad. Motos que pudieran tomar curvas sin perder comodidad en carretera. La R1 siguió centrada en el circuito, donde menos pilotos querían pasar los fines de semana. Los costes de mantenimiento también se acumularon. Neumáticos pegajosos, intervalos de mantenimiento cortos y tarifas de seguro que harían dudar incluso a los pilotos más experimentados. La moto produce 197 caballos de fuerza a partir de un motor de 998 centímetros cúbicos, que entrega 84 libras-pie de torque. La potencia de frenado proviene de un sistema de frenos Brembo de doble disco delantero y un solo disco trasero, mientras que las tareas de suspensión son manejadas por una horquilla invertida K y B en la parte delantera y un solo amortiguador trasero. El peso en vacío es de 448 libras, con una altura del asiento de 33,7 pulgadas. El precio inicial fue de $17.999. A mediados de 2025, los precios de reventa cayeron a alrededor de $12.000, borrando aproximadamente un tercio del valor original de la moto. Para los fanáticos leales de Yamaha, era una dura realidad. La velocidad pura ya no garantizaba una fuerte demanda. La R1 aún mantiene su lugar en la historia de las motocicletas, pero el mercado se está moviendo hacia la versatilidad, no hacia la velocidad. La siguiente moto en esta lista demuestra que incluso la potencia extrema no siempre puede proteger a una leyenda de la caída de valor. Número 8. Kawasaki Ninja HC2. Todo piloto tiene una historia sobre la primera vez que vio una Ninja. Durante décadas, ese nombre significaba potencia pura, y ninguna la transmitía con más fuerza que la H2. Era el tipo de máquina diseñada para demostrar lo que sucede cuando los ingenieros buscan la velocidad sin límites.
Pero para el año 2024, esa misma búsqueda se convirtió en su debilidad. La H2 era demasiado extrema para el día a día, demasiado cara de mantener y demasiado cara para un mercado que ahora priorizaba la practicidad sobre las cifras máximas. Esas cifras siguen sonando increíbles, y en línea recta, pocas motos pueden igualarlas. Pero fuera de las pistas de carreras y de los privilegios de presumir, la H2 se convirtió en víctima de su propia leyenda. Los conductores pronto se dieron cuenta de que su enorme potencia rara vez se correspondía con la realidad de la carretera. Los seguros se dispararon, las visitas de servicio requerían herramientas especializadas e incluso la reparación más pequeña tenía un presupuesto de 4 cifras. El supercargador, que una vez fue noticia, ahora hace dudar a los compradores. La moto produce 228 caballos de fuerza a partir de un motor supercargado de 998 centímetros cúbicos, que entrega 110 libras-pie de torque. Utiliza un sistema de frenos Brembo de doble disco delantero con un solo disco trasero y un sistema de frenos antibloqueo. La suspensión es de componentes electrónicos, Öhlins delanteros y traseros. El peso en vacío es de 509 libras. La altura del asiento mide 32,7 pulgadas y el precio inicial fue de $30.500. Para el año 2025, los listados de reventa rondaban los $20.000, lo que muestra aproximadamente un tercio de su valor perdido en solo 12 meses. La H2 sigue siendo una de las máquinas más salvajes jamás construidas, pero ese tipo de potencia bruta tiene un público limitado. Para los conductores cotidianos, la emoción ya no supera el costo. La siguiente motocicleta en esta lista demuestra que incluso los íconos respetados por mucho tiempo pueden perder valor cuando el mercado supera su apetito por el exceso. Número 7. Suzuki Hayabusa. Pocas motocicletas han tenido una reputación tan poderosa como la Hayabusa. Durante más de 2 décadas simbolizó la velocidad pura, la clase de potencia que convertía las carreteras en pistas de pruebas y convertía en leyendas a los pilotos comunes. Pero para el año 2024, el mundo había cambiado. Los límites de velocidad se endurecieron, los seguros se volvieron más caros y los pilotos más jóvenes dejaron de perseguir la velocidad máxima para priorizar la comodidad y la practicidad cotidianas. La Hayabusa seguía teniendo fuerza bruta, pero el mercado que antes la veneraba comenzó a evolucionar. Para los motociclistas que crecieron a finales de los 90, esta máquina era intocable, una máquina que batía récords y redefinía el rendimiento. Pero con el paso de los años, esa misma potencia se convirtió en un problema para la reventa. Pocos compradores nuevos querían una moto hiperdeportiva, diseñada para velocidades que jamás alcanzarían legalmente. Los costes de mantenimiento, el alto consumo de combustible y la escasa comodidad la hacían menos atractiva frente a las modernas motos deportivas de turismo y aventura. La moto desarrolla 187 caballos de fuerza gracias a un motor de 1.340 centímetros cúbicos que produce 112 libras-pie de torque. El sistema de frenado es de doble disco delantero Brembo y un disco trasero sencillo, mientras que la suspensión está a cargo de una horquilla delantera invertida totalmente ajustable y un amortiguador trasero tipo Violeta. El peso en vacío es de 545 libras. La altura del asiento mide 37 pulgadas y el precio inicial fue de $18.799. Para el año 2025, los listados de usados mostraban precios promedio cercanos a los $12.500, lo que marca una pérdida de un tercio en tan solo un año. Para una motocicleta que una vez se consideró inmortal, esa caída duele. La Hayabusa aún lleva el alma de una leyenda, pero hoy su estruendo resuena en una era diferente. La siguiente motocicleta en esta lista revela que ni siquiera un torque masivo y un hermoso diseño pudieron detener la caída en valor. Número 6. Triumph Rocket 3. Hay motocicletas diseñadas para la comodidad, otras para la velocidad, y luego está la Rocket, una máquina diseñada para dominar la carretera solo con fuerza bruta. Llegó con un par motor capaz de arrancar un tocón del suelo, una declaración de ingeniería más que de practicidad. Para el año 2024, seguía siendo una de las cruisers más audaces del mercado. Pero si bien podía superar en potencia a casi cualquier cosa sobre 2 ruedas, su tamaño, precio y público limitado comenzaron a afectar considerablemente su valor. En teoría, esa cifra de par motor por sí sola podía llamar la atención en cualquier lugar. En realidad, convertía a la Rocket en una moto especial, potente, hermosa, pero nada práctica. La mayoría de los ciclistas que la probaron admitieron que era emocionante, pero intimidante. El inmenso peso y la fuerza requerida para manejarla ahuyentaban a los compradores ocasionales. Los ciclistas de largas distancias a menudo encontraban la postura cansada, y su precio la dejaba fuera del alcance de muchos entusiastas de clase media. La moto produce 165 caballos de fuerza a partir de un motor de 2.500 centímetros cúbicos, generando un increíble torque de 163 libras-pie.
Utiliza un sistema de frenos Brembo de doble disco delantero con un solo disco trasero y un sistema de frenos antibloqueo estándar. La suspensión proviene de una horquilla Showa en la parte delantera y un monoamortiguador Showa, totalmente ajustable en la parte trasera. El peso en vacío mide 725 libras. La altura del asiento es de 39 pulgadas y el precio inicial fue de $23,895. Para el año 2025, los valores de reventa habían caído a alrededor de $15,500, una pérdida de casi un tercio en solo un año. Los concesionarios la llamaron una cruiser exótica en un mundo que estaba volviendo hacia máquinas más ligeras y simples. La Rocket sigue siendo una maravilla mecánica, pero incluso las maravillas pueden perder impulso cuando el mercado decide que más potencia no siempre es mejor. La siguiente motocicleta en esta lista demuestra que incluso la legendaria comodidad de las giras no pudo escapar de la misma realidad. Si viajas en busca de la verdad y no de publicidad, suscríbete ahora. Porque los verdaderos ciclistas merecen historias reales que la industria no contará. Número 5. Honda Goldwing. Durante casi medio siglo, la Goldwing ha sido la reina del turismo. Una motocicleta diseñada para recorrer kilómetros con facilidad, llevando al conductor y al pasajero con la comodidad de un sillón. Para los conductores de largas distancias, era la única máquina que lo podía todo. Suave, silenciosa y prácticamente a prueba de balas. Pero para el año 2024, ese legado comenzó a mostrar su antigüedad. Llegó un nuevo modelo, más ligero y avanzado, y de repente, la fiel de siempre, se vio aparcada detrás del progreso. La Goldwing sigue siendo una de las motocicletas de turismo más suaves jamás construidas, pero el mercado que antes valoraba su comodidad comenzó a cambiar. Los conductores de hoy esperan una conducción más ligera y un mayor ahorro de combustible. La versión de 2024, aún excelente, quedó eclipsada por el modelo rediseñado que llegó un año después. Esta nueva versión incluía un chasis actualizado, tecnología mejorada y una silueta más estilizada que hacía que la anterior pareciera un lujo del pasado. La moto produce 125 caballos de fuerza a partir de un motor de 1.833 centímetros cúbicos, entregando 125 libras-pie de torque. Cuenta con un sistema de frenos de disco, delanteros dobles, y un disco trasero único con un sistema de frenos antibloqueo, mientras que la suspensión utiliza amortiguadores controlados electrónicamente en ambos extremos. El peso en húmedo mide 840 libras. La altura del asiento es de 29,3 pulgadas y el precio inicial era de $25,700. A mediados de 2025, los listados de usados mostraron valores que bajaron a $16,500, lo que marca una pérdida de más de un tercio de su precio de etiqueta. Para muchos propietarios de larga data, esa disminución duele más que los kilómetros que han recorrido. La Goldwing todavía define la confiabilidad, pero incluso una leyenda puede perder su corona cuando la innovación avanza más rápido que la lealtad. La siguiente motocicleta en esta lista demuestra que incluso la reinvención audaz puede tener dificultades para mantener su valor. Número 4. Indian Challenger. La Challenger irrumpió en escena como la respuesta de Indian al turismo americano moderno. Prometía potencia, precisión y una nueva interpretación de la clásica Bagger. Para muchos motoristas parecía el equilibrio perfecto, líneas robustas, manejo preciso y la comodidad que podía rivalizar con cualquier Harley de larga distancia. Pero para el año 2024, el mismo enfoque audaz que la hizo destacar también la hizo vulnerable. Las nuevas actualizaciones llegaron demasiado rápido, haciendo que el modelo original pareciera más viejo de lo que su kilometraje sugería. La Challenger se diseñó para conquistar largas distancias con potencia moderna, pero el momento no le fue favorable. Cuando se lanzó la versión renovada, con una suspensión más refinada, un mapa de motor mejorado y un carenado más elegante, los pilotos se inclinaron naturalmente por la nueva. Como resultado, el valor de reventa de la versión anterior se desplomó. Lo que antes era el orgullo de los concesionarios se convirtió en una difícil opción en el mercado de segunda mano. La motocicleta produce 122 caballos de fuerza, a partir de un motor de 1.769 centímetros cúbicos que entrega 128 libras-pie de torque. Utiliza un sistema de frenos de disco delanteros dobles y un disco trasero único con un sistema de frenos antibloqueo. La suspensión está a cargo de una horquilla delantera Showa de doble válvula de flexión y un amortiguador trasero único con un depósito remoto. El peso en húmedo mide 812 libras. La altura del asiento se sitúa en 26,8 pulgadas y el precio inicial fue de $24,499. A mediados de 2025, el precio promedio de reventa rondaba los $15,500, aproximadamente una pérdida del 37% en solo 12 meses. La Challenger todavía se ve y se conduce muy bien.
Pero incluso las grandes motocicletas tienen problemas cuando las actualizaciones llegan demasiado pronto. La siguiente motocicleta en esta lista demuestra que la potencia bruta y la herencia por sí solas no pueden proteger a una potencia desnuda del mismo destino. Número 3. KTM 1290 Super Duke R. Cualquier motociclista que haya probado la Super Duke sabe exactamente lo que representa: pura agresividad en su máxima expresión mecánica. No es una cruiser, ni una tourer, ni siquiera una superbike. Es una luchadora callejera implacable, diseñada para motociclistas que priorizan el par motor sobre la elegancia. Pero en 2024, esa ferocidad se volvió difícil de vender. El mercado viró hacia la versatilidad y la comodidad, y la potencia bruta de la Super Duke trajo consigo compromisos que los motociclistas cotidianos ya no podían pasar por alto. Es un monstruo desde cualquier punto de vista, ligera, rápida y capaz de avergonzar a las motos deportivas en carreteras sinuosas. Sin embargo, esa misma intensidad la hacía poco práctica para muchos pilotos. Su ergonomía agresiva, la suspensión rígida y la mínima protección contra el viento convertían los viajes largos en pruebas de resistencia. Cuando KTM lanzó la nueva versión, la 1390, con aún más par motor y electrónica avanzada, el modelo anterior de repente pareció anticuado. Los concesionarios comenzaron a ofrecer incentivos para vender el stock restante, y los anuncios de segunda mano cayeron rápidamente a medida que los compradores buscaban la actualización. La moto produce 180 caballos de fuerza a partir de un motor e-twin de 1290 centímetros cúbicos que genera 103 libras-pie de torque. Cuenta con un sistema de frenos Brembo, de doble disco delantero, emparejado con un solo disco trasero y un sistema de frenos antibloqueo en curvas. La suspensión viene de horquillas WP Apex, totalmente ajustables en la parte delantera, y un amortiguador trasero WP Apex. El peso en húmedo es de 463 libras. La altura del asiento mide 32,9 pulgadas, y el precio inicial fue de $19.999. Para el año 2025, el valor de reventa de la Super Duke había caído a alrededor de $12.500, reduciendo casi un 37% en solo 12 meses. Sigue siendo una maravilla de la ingeniería de precisión, pero la potencia por sí sola no puede sostener una motocicleta cuando el mercado anhela equilibrio. La siguiente moto en esta lista demuestra que ni siquiera el pedigrí de las carreras puede detener la caída en desgracia de una superbike. Número 2. Aprilia RSV4. Entre las motocicletas de alto rendimiento, pocas gozan del mismo respeto que la RSV Four. Es el tipo de máquina construida con un solo propósito: dominar la pista y demostrar que la precisión italiana puede rivalizar con cualquier modelo japonés o alemán. Pero para el año 2024, incluso las leyendas se enfrentaron a un nuevo tipo de desafío. La RSV Four se mantuvo rápida, agresiva y tecnológicamente avanzada, pero se vio afectada por el cambio de prioridades. El aumento de los costos de propiedad, el costoso mantenimiento y la disminución del público de las superbikes la convirtieron de héroe a una marca difícil de vender. La moto produce 217 caballos de fuerza gracias a un motor WB4 de 1099 centímetros cúbicos que entrega 111 libras-pie de torque. Utiliza un sistema de frenos Brembo de doble disco delantero y un disco trasero único, con sistema antibloqueo en curva. La suspensión es de componentes semiactivos Öhlins Smart S 2.0 en ambos extremos. El peso en vacío es de 475 libras. La altura del asiento es de 32,5 pulgadas y el precio inicial fue de $18.999. Incluso con esas impresionantes cifras, la RSV Four se enfrentó a dificultades. Las primas de seguro eran elevadas, los intervalos de mantenimiento eran cortos y la disponibilidad de piezas seguía siendo limitada en muchas regiones. Los conductores admiraban su rendimiento, pero dudaban de su practicidad. Mientras tanto, los nuevos modelos Sport Touring y de aventura ofrecían comodidad para el día a día con precios más accesibles, alejando a los compradores de las superbikes puras. Los concesionarios también lo notaron. Los modelos que antes eran de élite permanecían más tiempo en las salas de exposición. Para el año 2025, las RSV4 usadas promediaban unos $11.500, perdiendo casi el 40% de su valor en tan solo un año. Para una máquina con una larga tradición de carreras, esa caída parecía inmerecida, pero inevitable. La RSV Four aún representa la artesanía italiana en su máxima expresión, pero el mercado nos recordó que la brillantez no siempre se traduce en un buen rendimiento de reventa. La siguiente y última motocicleta de esta lista demuestra cómo incluso la innovación futurista puede derrumbarse bajo el peso del progreso. Número 1. Zero SRF. Durante años, las motocicletas eléctricas prometieron cambiar el futuro de la conducción. Se suponía que la SRF lideraría ese cambio.
Una potente motocicleta elegante y totalmente eléctrica, cuyo objetivo era demostrar que el silencio aún podía ofrecer emoción. Cuando se lanzó, muchos conductores admiraron su par motor, aceleración instantánea y diseño futurista. Pero para el año 2024, esa promesa comenzó a resquebrajarse bajo la presión de la rápida innovación. La tecnología de baterías avanzó más rápido que el valor de reventa, y lo que antes era vanguardista se volvió obsoleto casi de la noche a la mañana. En teoría, parecía el futuro. En la práctica, el SRF se topó de frente con las realidades de un mercado en constante evolución. La ansiedad por la autonomía, la limitada infraestructura de carga y los altos costos de reemplazo de baterías comenzaron a atormentar a los propietarios. Si bien llegaron nuevos modelos eléctricos con mayor autonomía y tiempos de carga más rápidos, los primeros usuarios del SRF se encontraron con tecnología que se depreciaba más rápido que cualquier otra en la carretera. Incluso los concesionarios tuvieron dificultades para revenderlos, ya que muchos compradores aún preferían el sonido y el alma de un motor de combustión. La motocicleta genera 110 caballos de fuerza, gracias a un motor eléctrico que produce 140 libras-pie de torque. El frenado se realiza mediante un sistema de doble disco delantero con un solo disco trasero y un sistema de frenos antibloqueo estándar. La suspensión se compone de horquillas Showa, totalmente ajustables en la parte delantera, y un amortiguador Showa en la parte trasera. El peso en vacío, incluyendo la batería, es de 497 libras. La altura del asiento es de 31 pulgadas y el precio inicial fue de $19.995. Para el año 2025, los precios de reventa promediaban alrededor de $11.000, lo que marca una caída del 45% en solo 12 meses. La SRF sigue siendo un hito en el diseño eléctrico, pero también sirve como advertencia. El futuro del motociclismo puede ser eléctrico, pero este modelo recuerda a los conductores que la innovación a menudo tiene un precio elevado, y no siempre el tipo que vale la pena pagar. Así que aquí lo tienen, 12 motos que pasaron del orgullo de la sala de exposición a la decepción de la reventa en un solo año. Para algunos son solo números, pero para quienes llevamos décadas sobre el sillín, es una prueba de que la industria está cambiando más rápido que el camino que nos espera. Si les pareció útil este análisis, denle a me gusta. Le demuestra a YouTube que todavía les importa la charla auténtica de moteros, no las tonterías corporativas. Dejen un comentario abajo y díganme cuál de estas motos les sorprendió más, o si han visto cómo su propia moto ha perdido valor este año.